27 minutos pasan de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. El río en 367 en el corte de las 11 de la mañana. La preocupación latente por lo que está pasando en la ciudad, ya con más de una decena de evacuados en Gualeguaychú y con el pronóstico que indica que va a haber sudestada el fin de semana y que eso podría complicar las cosas. Ahora, lo que está en el imaginario popular es el impacto que puede llegar a tener lo que uno ve que está pasando en Brasil con la creciente y la inundación más grande de la historia. ¿Qué impacto va a tener realmente en lo que pasa en Brasil, en Gualeguaychú puntualmente, pero en toda la provincia, en la Argentina? Vamos a hablarlo con Juan Borús, es del Instituto Nacional del Agua, tiene la amabilidad de darnos un rato de su tiempo. Juan, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buen día. Muchas gracias por tu tiempo, Juan. Bueno, sí, ¿cuánto de eso que vemos en las imágenes y que es aterrador ver las casas cubiertas enteras en Porto Alegre, las imágenes del estadio de Gremio con agua en su interior, cuánto de eso nos va a llegar a nosotros y qué impacto puede tener acá? Mira, en principio nada, tendría que decirte absolutamente nada. Ajá. Simplemente que el evento que se dio la semana pasada, que cubrió toda esa región de una manera increíble, hay algunos informes que dicen que llovió lo que llueve en 2 meses. Yo te diría que más de 2 meses, seguro que sí, porque una media de acumulados de lluvia en esa región del orden de 400 milímetros en 4 días, digamos, sí. Es muchísimo, es muchísimo. Digamos de paso que el pronóstico meteorológico que se maneja actualmente en la región tiene gran habilidad para mostrar cuándo va a llover y dónde va a llover, pero hay todavía, la tecnología no permite todavía resolver el problema de las cantidades de lluvia que se pueden llegar a dar. O sea, la magnitud y la intensidad de las lluvias es una variable que todavía es esquiva para el pronóstico, no es tan fácil de decirlo. Se sabía que iba a llover ahí, sí. Se sabía cuándo, durante cuánto tiempo, y en general eso ocurrió, se cumplió exactamente, pero el problema es la cantidad. Llovió mucho más de lo esperado sobre cuencas que tienen fundamentalmente la vertiente atlántica. Digamos, el río Yacuí descarga a Laguna de los Patos y sigue su viaje hacia el Atlántico, no tiene una afectación, viste que generó pánico. A nosotros nos pasa mucho en este lado de la Argentina, estamos a la vera del río Uruguay, acá en Gualeguaychú un poco más retirados. Concepción, Colón, Concordia son ciudades que están asentadas con el río en el corazón de sus ciudades. Entonces, cuando vimos las imágenes de Brasil, como muchas veces cuando hay inundaciones nos dicen lo que pasa es que está bajando mucha agua del Brasil, sembró terror lo que mirábamos. Bueno, vos lo que decís es das tranquilidad. Claro, lo que ocurre es que simultáneamente con ese evento que produjo ese desastre, también llovió del lado de la cuenca del Uruguay sobre las nacientes de ríos que están en Río Grande do Sul y que descargan sí. hacia el oeste y descargan al río Uruguay. Fueron lluvias muy concentradas sobre las nacientes de los ríos Isuí, Piratinín y Bicuí, y eso fue al Uruguay, pero ya terminó de descargar sobre el Uruguay. Se está definiendo ahora el pico en Paso de los Libres, para darte una idea, que se va a definir, seguramente el pico va a ser mañana sábado, entre sábado y domingo, pero sí. Por debajo del que se dio el año pasado a fines de noviembre, digamos. Es una crecida que, en definitiva, en todo el tramo correntino del río y también en el tramo entrerriano del río, las alturas que se están alcanzando y que se están definiendo son menores que las que se alcanzó en fines de noviembre del año pasado. Son significativas, sin ninguna duda, pero, por ejemplo, en el caso de Gualeguaychú, que está oscilando en los 370, está oscilando entre alerta y evacuación, ya queda oscilante. Yo no espero un crecimiento adicional al nivel frente a Gualeguaychú, al contrario, quedaría oscilante, y con una perspectiva ya para la semana que viene, quizá para fines de la semana que viene, de una tendencia descendente predominante, claramente predominante. Perdón, Juan, ahí hablas del Gualeguaychú o del Uruguay. Del Uruguay, sí. Porque Uruguay, claro, el impacto que tiene para nosotros el Uruguay, lo explicaba ayer el responsable de Defensa Civil, es que al pronosticarse sudestada, a veces ingresa agua del Uruguay al Gualeguaychú. Y si no, funciona como tapón para que no desagote el Gualeguaychú, por decirlo de alguna manera bastante en Gualeguaychú el análisis tiene que ser completo, considerando el Uruguay, el estuario y el mismo Gualeguaychú-Guarellano al mismo tiempo. Sí. En este caso, el Gualeguaychú-Guarellano está más tranquilo que el año pasado porque está teniendo
una situación meteorológica en estos días más tranquila, con un pronóstico más acotado. Puede ser que se den algunas lluvias, pero de ninguna manera lo del año pasado. Sí. Y por otro lado, el estuario, que este año está realmente enloquecido, está teniendo una cantidad de crecidas. Pensá que ya llevamos 27 crecidas del estuario en lo que va del año, que apenas estamos a mediados de mayo. Sí. Es decir, es una barbaridad. Y también, obviamente, la descarga del caudal en el Uruguay. Ahora, Sí. en este caso, toda la atención está concentrada porque tenemos una previsión de estuario tranquilo, de Gualeguaychú tranquilo, y toda la atención está concentrada en lo que pueda restar de esta crecida del Uruguay, Sí. que ya te digo, da toda la impresión de que ya se queda oscilante, de que los niveles en Concordia, Colón, Concepción y Gualeguaychú van a quedar oscilantes, hasta que en la semana que viene tengamos una tendencia predominante descendente. Uh-huh. Eso es el cuadro. Lo que a nosotros nos planteaban desde el gobierno hace un rato nomás es que el peor escenario que ellos barajan es un río Gualeguaychú llegando a los 4 metros, que genera inconvenientes porque a los 380 ya impacta y se generan una cantidad de evacuados importante, pero que está lejos de lo que llegó a estar el río casi tocando los 5 metros hace un mes, que fue realmente un problema para la ciudad. Claro, no, estamos en una situación mejor, por eso digo que la situación comparativamente, uno vive comparando situaciones, Sí. La situación actual es mejor que la de un mes y la del año pasado. Sí. Yo menciono más lo del año pasado porque lo del año pasado contábamos con esa crecida, esas 3 crecidas en tándem que tuvimos del Uruguay, que Sí. mantuvo el Uruguay inferior permanentemente alto, ¿no? En el caso de Gualeguaychú, eso condicionó totalmente la descarga del Gualeguaychú-Gualeyán y ocasionó todos esos problemas. Bueno, este año es un poco distinto. Hemos tenido estamos teniendo esta crecida que, insisto, menor, la del Uruguay menor que la del año pasado, y una condición ahora de corto plazo que hace pensar que se estabiliza, que queda oscilante el nivel en Gualeguaychú y en Boca de Gualeguaychú y atentos a lo que pueda llegar a pasar con las lluvias sobre Gualeguaychú-Gualeyán, que en principio, insisto, hace pensar que no vamos a tener un evento que pueda llegar a complicar las cosas, ¿no? Ajá. Ahora, Juan, estos desbordes permanentes que vos hablás de estas crecidas en lo que va del año, creo que dijiste 27, lo que estamos viendo en toda la región, la inundación que acá se dio hace un mes, vienen como vuelta de página de una sequía brutal, muchos dicen de las peores en las últimas décadas, que se dio el año pasado. Lamentablemente, cuando se hablaba de cambio climático, cuando se hablaba de que a futuro iba a haber inconvenientes, es lo que estamos viviendo ahora. En realidad, sí, yo lo que interpreto es que cuando se habla de cambio climático en nuestra región tenemos que pasar a hablar de variabilidad climática, que es a lo que nos estamos ya acostumbrando, que son los grandes saltos, de poco a mucho, de mucho a poco, y aparentemente seguiríamos así. En principio, ahora, para adelante, tenemos una perspectiva de lluvias que van tendiendo a ser menores. Vamos a ver qué se dice mañana, el lunes vamos a tener un informe especial en ese sentido, pero en principio la perspectiva es de menores lluvias, o normales, por lo menos normales, y de tendencias hídricas en descenso, ¿no? Esa es la perspectiva que tenemos ahora, pero de cualquier manera, eso que estás diciendo con respecto a la variedad climática, es algo que nos acorta mucho el horizonte de previsión, por un lado. No podemos imaginarnos muy para adelante y que nos obliga a estar al pie del cañón todo el tiempo. Es decir, permanentemente atentos a cómo se manifiestan las lluvias, cómo se manifiestan los forzantes del clima en general, y muy atentos, estamos trabajando muy codo a codo con el Servicio Meteorológico Nacional. Vos hace un ratito me decías el caudal de agua que cae en 1 o 2 jornadas, a veces es el de 2 o 3 meses. Y hace un tiempo, hace algunos días, hablaba con un constructor, con un constructor de casas, y me decía, cada vez ponemos más grandes las canaletas porque cada vez llueve más cantidad en menos tiempo, y las casas se llueven porque no dan abasto las canaletas. Digo, no llueve como antes, me decía este hombre. Es que tiene razón, los eventos que podemos esperar son más de mayor magnitud y más frecuentes, y sobre todo concentrados intensamente en áreas reducidas. Por eso la probabilidad que tenemos en general, la atención que estamos teniendo en cualquier situación,
de lluvias urbanas que pueden ocurrir con intensidad, ya sea en Gualeguaychú, en La Paz o en Corrientes, cualquier lado. Sí. Y no hay una ciudad o una región de la Argentina o del litoral y que uno diga, no, en esta región yo no espero que se den lluvias urbanas importantes. No, en cualquier lado. Por lo tanto, eso nos obliga a estar, insisto, muy al pie del cañón, muy atentos al pronóstico tanto de corto plazo como a las tendencias climáticas en general. Juan, te agradezco enormemente por el tiempo, ha sido muy claro, un abrazo grande. Gracias, igualmente, muchas gracias, Sebastián. Hasta pronto. Juan Borús, del Instituto Nacional del Agua, impecable, la verdad, lo que contaba Juan con la claridad y la precisión que lo hacía, despejando fantasmas respecto a las imágenes que vemos en Brasil, que naturalmente nos asustaron a todos, me parece, ¿no? Cuando vimos lo que estaba pasando en Río Grande do Sul, esas imágenes de las viviendas tapadas de agua, de las cosechadoras sumergidas en los campos con el agua hasta el techo, y la sensación y el temor de que eso llegue acá. Juan dice, bueno, eso no tiene nada que ver, esa agua no tiene nada que ver, y él es bastante optimista en el vaticinio de lo que va a pasar con el río Uruguay y con lo que va a pasar en las zonas como la nuestra. Él dice, bueno, se van a estabilizar, ya están oscilando más o menos en esta altura y para la semana que viene comenzarán a bajar. Hace un rato nosotros hablábamos con Pablo Alfaro de la Subdirección de Salud Municipal. Él nos contaba que el escenario más dramático que imagina el municipio es un río de 4 metros y que eso está lejos de generar los problemas que generó hace un mes el río, que igualmente el gobierno se está preparando y de hecho ya reactivó el centro de evacuados y ya está con algunas familias que están pasando sus horas allí, pero que el horizonte no es tan oscuro como uno podía imaginar o pensar hace algunas horas cuando el río venía creciendo velozmente y veía lo que pasaba en Brasil pensando que eso podía tener algún impacto.